este resignar, este elixir divino, y nada podrá cambiar mi pasión por el vino. Voy a beber esta copa de vino, de aromas intensos y finos, de boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa. Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto. ¡Salud! Uno de los grandes ejes del posicionamiento internacional del vino argentino fue gracias al francés Michel Rolland. Pero detrás del enólogo más famoso del mundo está Dany Rolland, quien además de ser la madre de sus hijas, lleva adelante la bodega familiar Château Fontenil en Fronsac, Bordeaux. Estuvimos con Dany Rolland en su bodega del Clos de los Siete. La enóloga francesa es una de las grandes mujeres del mundo del vino. La familia de Michel está dueño de una bodega famosa en Pomerol que se llama Château Le Bon Pasteur. Y Michel está de una familia de bodegueros desde 7 generaciones. Michel no está un hombre de laboratorio, está un hombre de afuera y que le gusta mucho más el viñedo, de entender la viña y de entender la uva. Fue el primero consulting de Michel en 88 en Estados Unidos en una propiedad de Sonoma Valley. Y después el segundo fue Argentina. Es muy importante de decirlo porque hasta época está muy avant-gardista, no sé cómo se dice. Vanguardista. Nuevo. Vanguardista. Para un país como Argentina, que es un país del Nuevo Mundo, que nadie hasta época conoce afuera el vino, y está muy, muy inteligente. Porque hay un montón de reacciones químicas, bioquímicas, hay una historia técnica dentro la uva y el vino. Y es el fruto, el único fruto en la natura que tiene esta aventura. No hay otras frutas que tienen una aventura como la uva, de estar un fruto al principio y al fin un producto que puede atravesar el tiempo. Para mí es la aventura más grande de la natura. No hay otra fruta, una manzana se puede hacer sidra, pero no es una historia cultural tan grande que el vino. Yo estoy más encargada del laboratorio, encargada de la propiedad de Francia, porque hasta época tenemos Le Bon Pasteur, tenemos Fontenil, la propiedad donde vivimos y donde vive ahora también. Organizamos la vida, como así yo más en la casa y en el laboratorio y Michel más afuera y en Bordeaux también, más afuera que en el laboratorio, porque Michel está todo el tiempo en el viñedo o en las bodegas a hacer blend y mucho menos que en el laboratorio. La historia de nosotros en Argentina empezó en Cafayate y después Michel fue... Tú tuvo pedidos para trabajar para bodega importante de Mendoza, Trapiche, Norton, Salentine, etc. Cuando Michel está en Mendoza, él sabía que está un lugar muy importante
y que esta región tiene un potencial muy fuerte. El suelo, el clima y todo. Y la idea de Michel fue de comprar un pequeño lugar para hacer su propia viticultura. Compramos este lugar de Clos de los Siete. Al principio pensamos a 100 hectáreas y elegimos este lugar que está 850 hectáreas. Y la idea fue de preguntar a amigos de Burdeos si están interesados de hacer la aventura con nosotros. Y todos fue en la aventura de Argentina para hacer un proyecto común, un proyecto Clos porque es un lugar donde hacemos la viticultura, donde hacemos la producción de uva propia y que todos hacemos estate wine y no compramos uva, es un vino como en Burdeos, un vino del lugar y el proyecto fue único en el mundo, este tipo de proyecto, de hacer un vino común como Clos de los Siete y que cada uno hace su propio vino de variedad como de Malbec o de Cabernet y hacer un vino común que está un blend y un blend que está la imagen propia, la imagen, la alma de este lugar. Es un proyecto casi único en el mundo. Tenemos más de 50% de Malbec. Más del 50% en cada propiedad de Malbec. Todas las variedades se pueden manejar bien con una buena buen conocimiento del lugar, de la planta, del agua que necesita y de todo. Y ahora la primera plantación fue en 99, 20 años, ahora hace 20 años. Y la primera producción del Clos fue en 2002 y por nosotros la primera producción de Mariflor fue en 2009. Argentina tiene un potencial, tiene terroir Argentina, tiene clima, tiene buen lugar para hacer vino. Y por nosotros es el más importante porque es en el viñedo que se hace el vino. No es únicamente en la bodega o en la winery, es en el viñedo. Y Argentina tiene este potencial. Alors, la pasión por el vino es un nombre muy bueno, la pasión del vino, porque tenemos en nosotros la pasión del vino. Es una vida totalmente dedicada al vino. Y por nosotros es la pasión del vino. Empezamos más de 40 años antes a tratar de entender la viña, a viajar para conocer muchos lugares con viñedo y con vino. Y por nosotros la pasión del vino es la curiosidad, el entusiasmo que tenemos todo el tiempo y hasta ahora para el vino, el viñedo y toda la gente que hace vino.